Buenas tardes, licenciado. Muy bien. Fíjense que en Classroom se les puso que llenaran un formulario, porque miren, pues el problema que tenemos nosotros es de que como no podemos subir las notas al, al sitio, a la universidad, por todos los problemas, entonces tenemos que hacer las cosas manuales. Entonces mi auxiliar les pidió favor de que llenaran un formulario, pero solo 150 lo han llenado. Y son más de 200 alumnos los que hay en la clase. Entonces, de los presentes, todo lo llenaron ya. Yo sí, licenciado. Ya lo llené. Sí, El problema es que las vamos a subir y después vamos a tener el problema de que no aparecen, no están, y pues es una situación que pues después lo ponen, te lo soy sincero, lo ponen en mal a uno, pero esa ya no es cuestión de uno, ¿me entienden? Bueno, vamos a dejar, o sea, todavía no tengamos todos, pues nos va a ser un poco, dejemos para final de la noche hoy, los que estén, pues se van a subir las notas, y los demás, pues vamos a tener que esperar, porque si no, tal vez con las dos notas de tanto primero como segundo parcial, pero eso ya no es algo que yo pueda hacer, debido a que, pues si ya son, imagínense, son más de 50 alumnos los que no están mandando su información como se está pidiendo, ¿me explico? Pero bueno. Lick, una consulta hablando de otra cosa. Usted en una clase había ganado que quería el trabajo con Arial 12, pero el formato APA indica que es Arial 11. Entonces, solo para que me pudiera confirmar esa duda. No me recuerdo, yo lo que sí les dije que era de acuerdo a la norma, porque la norma tanto nos deja el tamaño de la letra y nos deja, por ejemplo, las citas mayor de 40 y las citas menores de 40. Entonces, lo que sí no les dije yo fue la versión del APA que utilizaran, porque quiero decirle que hay un APA que dice 11 y hay un APA que dice 12, pero yo me voy a dar cuenta de eso, o sea, no importa la 11 o la 12, ¿me entiende? ¿Cuál de las dos? Eso no, lo importante es que ajusten a la norma realmente la bibliografía y la manera en que se va a presentar el trabajo, lo que más me interesa, ¿sí? Porque sí existen versiones, hay una versión que indica 11 y 10 y otra que indica 12 y 10. Ahora bien, ya que tocó el tema la compañera, me percaté que muchos envían su trabajo en PDF. Y ustedes saben perfectamente que yo dije en clase, se instruyó de que en PDF no. Yo mandé un audio en donde todos aquellos que manden en PDF yo no lo voy a calificar, porque por eso les estoy dando instrucciones, y esas instrucciones yo las di en el momento en la clase. Y también se subieron en cuanto en el grupo, pues las instrucciones se subieron en Classroom también. Entonces, yo no quiero inconvenientes que van a decir, mire, licenciado, yo no sabía, yo no esto o no aquello. ¿Sí? Entonces, si son PDF, yo no los voy a calificar, porque en el PDF yo no puedo, la norma APA no trabaja en PDF, sino solo trabaja en Word, ¿sí? Y eso yo lo dije en clase. Un ejemplo, fíjense que ahorita hay 35 alumnos conectados y son más de 200. ¿Dónde están 180 alumnos ahorita? No están. Entonces hacen las cosas a última hora o las hacen, pues, no sé. Entonces solo les digo, mandé un audio precisamente para que tuvieran el tiempo de corregir esa situación, los que tuvieran tiempo de corregirlo. Pero sí quiero dejar claro eso.
¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entendido. Sí, licenciado. Ok, Sí, muy bien. Bueno, vamos a avanzar el día de hoy, ¿verdad? Un poco más en la temática y vamos a seguir hablando sobre la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Vamos a hablar acerca básicamente los objetivos y fines de las Naciones Unidas. Vamos ya, pues ya explicamos, creo que con bastante amplitud, su creación, la coyuntura, las circunstancias que envolvieron la creación de esta organización. Los diversos objetivos, ¿verdad? O las diversas circunstancias también que motivaron a este conjunto de países a poder unirse y tratar de evitar con esa unión, pues, situaciones terribles como las que se dieron en aquel momento. Hoy vamos a hablar, y quiero que tomen nota, básicamente de dos grandes objetivos o funciones, llamémoslo, que tiene las Naciones Unidas en su quehacer, ¿verdad? Prácticamente o básicamente las Naciones Unidas tienen dos fines fundamentales, y para lo cual obviamente pues acciona. La primera de ellas son acciones coyunturales, las cuales son las que responden a situaciones de peligro. Repito, las acciones coyunturales de las Naciones Unidas son aquellas que responden a situaciones de peligro. El mayor ejemplo de hablando del momento actual, es el conflicto de Ucrania. El conflicto de Ucrania, la invasión de Rusia al país de Ucrania, es una situación que elevó las alarmas mundiales porque es un conflicto bélico. En este sentido, las Naciones Unidas han tenido reuniones, han tenido una serie de acciones, llamémoslo de esa manera, las cuales han querido evitar no solo el conflicto, sino la escalada del conflicto. Pero también las Naciones Unidas, independientemente de las situaciones bélicas, también responde a situaciones de otra naturaleza, especialmente las crisis medioambientales, las crisis humanitarias, ejemplo Haití, la hambruna en el África también. Esas situaciones son el quehacer de las Naciones Unidas. Cuando se dan este tipo de situaciones a nivel mundial, pues acciona esta organización para aminorar sus efectos que pueda tener esta crisis y coadyuvar, ¿verdad?, con todos los interesados para corregir, para minimizar y para solucionar, por qué no decirlo, la crisis que se pudiese estar presentando, ¿verdad? Y también la segunda función o acción fundamental son las acciones preventivas. Si nosotros queremos ver la diferencia entre la acción coyuntural, la acción coyuntural es reactiva. Es decir, es una reacción a las situaciones de peligro que existen o que se presenten en la sociedad mundial, en ese conjunto de países. Pero las acciones preventivas tienen que ver en las relaciones entre los estados, tienen que ver
con aquellas situaciones que de forma preventiva las Naciones Unidas tratan la manera de coadyuvar a partir de las reglas internacionales para que no existan conflictos posteriores. Así pues, las primeras, o sea, las acciones coyunturales, tratan de resolverse por la paz entre los estados y tienen la función dentro de esta de establecer un sistema de seguridad colectiva y solución pacífica. Hay un conflicto entre Belice y Guatemala, la ONU, los organismos internacionales, pero aplicándolo a la ONU, trata la manera de mediar para que se solucione y no hayan conflictos posteriores. Pero la coyuntura se presenta, los conflictos se entristecen. Por ejemplo, hace algunos años, hace muy poco tiempo, sonaron conflictos entre Colombia y Venezuela. Han sonado conflictos entre países vecinos, pues, a lo largo del mundo. Corea del Norte y Corea del Sur también es otro ejemplo. Y pues ahí trata la manera de establecer un sistema de seguridad, pero reacciona a los problemas. La acción preventiva es una acción que trata a través de políticas de solidaridad robustecer las relaciones entre los estados y de esa manera solventar y proveer un ambiente de paz y armonía a nivel internacional. Esta se basa en la igualdad jurídica de los estados y de la soberanía de los pueblos o la libre determinación de los pueblos, como algunos políticos le llaman, de política internacional. Dentro de los principios existentes entre las naciones, en las Naciones Unidas, hay principios que están plasmados en la Carta de las Naciones Unidas. Es importante que ustedes ese instrumento lo tengan en sus manos. En el examen final pueden haber preguntas sobre la Carta de las Naciones Unidas. ¿Oyeron? Ahora bien, ¿cuáles son esos principios que existen dentro de la Carta? Les voy a mencionar cuatro principios y se los voy a explicar y espero que tomen nota, porque como lo repito, eso viene en el examen. El primer principio que tenemos es el principio de igualdad. La igualdad entre las naciones, la igualdad entre los estados miembros de las Naciones Unidas. Este principio tiene que ver con la posición que ideológicamente tiene cada estado dentro de la sociedad internacional. Igualdad quiere decir que así como nosotros, por ejemplo, la Constitución Política de la República de Guatemala establece que todos los ciudadanos guatemaltecos, todos los habitantes en Guatemala somos iguales en derechos, somos iguales en obligaciones. Sin embargo, conste que esa igualdad tiene que ver con nuestra posición dentro de la sociedad. De igual manera, en la sociedad internacional, los estados tienen también que verse iguales, pero basados en su posición dentro de la sociedad internacional, dentro de su realidad, dentro de la sociedad internacional. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque somos iguales, pero por decirles algo, y les pregunto a ustedes, ejemplo, Guatemala y la República Popular de China, ambos
tienen igualdad dentro de la comunidad internacional. Pero ¿es igual su peso dentro de la comunidad internacional? Díganme ustedes. ¿Es igual o no es igual? No, no es igual. ¿Y por qué no es igual? Porque China es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Guatemala no. Muy bien, pero hay algo más. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser igual, totalmente iguales en su peso? Esa es una razón, pero es una razón más bélica. ¿A qué creen que se debe? Que no son, o sea, no tenemos el mismo peso a nivel dentro de las comunidades, de la comunidad internacional. Por la capacidad bélica que hay entre nosotros de poder responder ante un conflicto. Aparte de lo bélico. Por su desarrollo económico y social. Ajá, pero hay algo. Miren, pues, se lo voy a poner de esta manera. Quitemos las naciones. Quitemos, ahorita borremos de nuestra mente que existen 200 estados o 200 naciones en el mundo. Quitémosla y vamos a verlo desde el punto de vista de la población mundial. ¿Cuántos habitantes tiene el mundo? ¿Quién me responde esa pregunta? Aproximado, por supuesto. Creo que como 4,000 millones. No. Hace rato se pasó esa cifra, Juan. Creo que ya supera los más de 7,000 millones, licenciado. Algo así, gracias. Dejemos 7,000 millones de habitantes. Ok, partamos de ese. Supongamos que existe un solo, que no existen los países y que existe una unión mundial. Hay 7,000 millones de habitantes. De esos 7,000 millones de habitantes, pensemos cuántos habitan en la región de China. 190 millones. 1,4 ¿cuánto mil millones? Aproximadamente. ¿Cuánto, un perdón? Millón y medio aproximadamente. Millón y medio. ¿Cuántos habitantes tiene Guatemala? Guatemala 17 millones. 17 millones, licenciado. 17 millones, muy bien. ¿Y China? Aproximadamente 600 millones. Tiene más de 1,000 millones de habitantes. Sí, porque la India tiene Eso 200 millones. ¿Perdón? Sí, porque la India creo que tiene 200 millones. No, los únicos dos países en el mundo que su población supera los 1,000 millones de habitantes es China y la India. Es más, el apellido más común que existe en el mundo es de la China. Entonces, ¿a dónde lo escribo yo? Licenciado, ¿Sí? dice que tienen 1,412.36 habitantes. Sí, casi 1.5 mil millones de habitantes. Entonces, ¿qué significa eso? Si lo hablamos así, de cada 7 personas en el mundo, 1 vive en China. ¿Será lo mismo el peso de esa región o la importancia de esa región a donde viven un número mucho más reducido de población? No puede ser el mismo. ¿Por qué? Por la ley de que el bien superior supera al bien, el bien común supera al bien particular. Por eso es que a pesar de que existe igualdad, esa igualdad no es total. Existen circunstancias que hacen variar esa igualdad. Lo que le conviene a una población de 17 millones no es igual a lo que le conviene a una población de 1,412 millones de habitantes.
No tanto por lo bélico. Lo bélico tiene que ver, por supuesto. Pero en cuanto a desarrollo económico, en cuanto a desarrollo social, en cuanto a capacidad de producción, a la industrialización de la nación y en cuanto a las necesidades de ese segmento poblacional. Por eso el voto de Guatemala no puede ser igual, porque el voto de Guatemala representa una parte muy pequeña de los habitantes del país, mientras que del mundo, llamémoslo de esa manera. Ahora bien, yo no estoy diciendo que solamente el tamaño de la nación o la población de la nación tenga importancia, porque vemos naciones con mucha menos población, pero con el mismo poder o más que China. Ejemplo, Inglaterra. Inglaterra tiene una población muchísimo menor. Sin embargo, su desarrollo económico, su desarrollo bélico, su desarrollo social, le posicionan dentro de la comunidad internacional en un lugar que está por encima de otros. Otros que pueden ser, por ejemplo, mucho más poblados. La misma India. La India, por ejemplo, no es parte del Consejo de Seguridad, teniendo una población entre China, y si quieren verlo así, entre China y la India son casi 3 personas de cada 7 que viven en el mundo. Imagínense. Aglomeran ellos una cantidad de población increíble, pero no tienen la misma posición. Pero es uno de los elementos que sirven como indicadores dentro de ese concepto de igualdad. Ahora, la igualdad tiene más que ver con esa capacidad del Estado de hacer ver su posición a través de la ley internacional. El hecho de que un país sea mucho más grande y más poderoso que otro no le da a él la facultad de venir y hacer y atacar, agredir o hacer acciones que menoscaben la soberanía y la integridad de la otra nación. Tiene que ver con eso. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Sí, Sí, El segundo principio que existe es el principio de la buena fe. ¿Qué quiere decir el principio de la buena fe? Considero que este principio se ve inserto dentro de los principios de la Carta de las Naciones Unidas como un derivado de la experiencia de las guerras mundiales. Hubo tratados, ¿verdad?, previos al estallido de la guerra, especialmente la Segunda Guerra Mundial, que no fueron respetados. Ya sea por X o Y razón, no se respetaron los tratados entre los estados, y esto catapultó las circunstancias, maximizó las circunstancias para dicha conflagración. Un ejemplo, el Tratado de No Agresión entre Rusia y Alemania, o la Unión Soviética entre Stalin y Hitler. Y como parte de la estrategia de los nazis, era que no iban a agredir a la Unión Soviética. Esto hizo que Stalin de alguna manera estuviera tranquilo, ¿verdad? Pero cuando se da la avanzada después de la invasión a Polonia y parte del este de Europa, entonces vino la Wehrmacht, creo que sí es el nombre del ejército alemán, y vino y invadió y comenzó la cruzada Barbarroja. Cuando esto acontece, se rompe ese tratado de no agresión entre Hitler y Stalin.
Evidentemente esto fue para muchos un error de la Alemania nazi debido al tamaño de Rusia, al tamaño, a la capacidad productiva de un gigante de esa naturaleza, comparado pues con un país, pues si bien grande, pero no se compara en extensión territorial y en recursos naturales a Rusia, pues. Entonces, esto hace que fuera una mala movida, pero el tema aquí es el no respeto al cumplimiento de los tratados o convenios que se firmen. Y eso no solo es, hay muchos, ¿verdad? Muchos más que no se respetaron, que no se firmaron. Entonces, ¿qué pasa? Las Naciones Unidas trata la manera de que los integrantes respeten aquellos contratos. Si estuviéramos en derechos civiles llamaríamos contratos que se firman. Que si las naciones firman un contrato, lo hagan de buena fe y traten su cumplimiento de buena fe, no lo contrario, ¿verdad? No como una estrategia temporal para sacar provecho de eso posteriormente, ¿verdad? El tercer principio que les quiero compartir hoy es el arreglo pacífico de controversias. El arreglo pacífico de controversias, como su nombre lo indica, es esa facultad y posibilidad de que cualquier problema existente entre los países se arregle pacíficamente. Este excluye, y lo explico de una vez, el siguiente principio, que es la prohibición del uso de la fuerza. Ambos principios, si bien están separados en la carta, son complementarios. Primero, arreglo pacífico. Deben de existir todos los medios que, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, los diversos medios de arreglo de conflictos entre las naciones. Agotar esto. El uso de la fuerza a través de las armas sigue siendo parte de las acciones que en determinado momento las Naciones Unidas pueden tomar. Sin embargo, esto es el último ratio realmente dentro de las Naciones Unidas. No es la primera opción. Desafortunadamente, a pesar de ese principio, a pesar de ese compromiso contenido en la carta, todavía existen conflictos, todavía existen manifestaciones de violencia entre las naciones. Ahorita, conste, jóvenes, yo no estoy hablando de conflictos internos. Los conflictos internos de las naciones no están dentro del contexto que estamos hablando. Esto no quiere decir que las Naciones Unidas no intervengan como mediadores. En los años 90, especialmente 80 y 90, hubo muchas visiones de verificación y de cumplimiento de acuerdos de parte de las Naciones Unidas o de organismos regionales como la OEA. Yo me recuerdo una que se llamaba la CIAF, la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación para el Cumplimiento de los Tratados, ¿verdad? Para los que no sabían, en la CIAF es que nace la CICIG en Guatemala. Es en el seno de esa Comisión Internacional de Apoyo y Verificación del Cumplimiento de los Tratados de Paz es que nace la CICIG para Guatemala, ¿verdad? Ese es un dato que pues se los dejo ahí. Entonces sí tienen que ver, pero cuando estamos hablando de los principios, cuando estamos hablando de estos aspectos, son aplicados a los conflictos entre los estados.
Sí, ese arreglo pacífico de las controversias, hay arreglos que le digo a través de las cortes internacionales, a través de arbitraje internacional, es decir, hay varios medios, pero llegando al punto de la prohibición del uso de la fuerza. Desafortunadamente, como les digo, es un principio que no ha sido cumplido. Los conflictos, por ejemplo, espero que su trabajo lo hayan hecho a conciencia y hayan podido observar ahí. El objetivo de ese trabajo es que un conflicto internacional hay que analizarlo desde su origen, desde su raíz, a efectos de tener un criterio objetivo, científico y exacto sobre su verdadero desenvolvimiento y de esa manera extraer conclusiones válidas y soluciones válidas aplicables. Por eso les dejé esa tarea, ese proyecto, ¿no? Para que esta situación que de forma teórica nosotros analizamos acá en cuanto a los principios, pues uno pueda entenderlo en un caso concreto. Sin embargo, pues vemos los continuos conflictos entre Israel, Jordania, la Franja de Gaza especialmente, Hamas, ¿verdad? Que es la organización internacional, ¿verdad? Que responde comúnmente y que negocia con el Estado de Israel. Vemos la autoridad palestina también. ¿Por qué hoy por hoy todavía no existe un Estado palestino? Yo no sé si ustedes dentro del devenir del estudio del tema, ustedes se preguntaron por qué no existe un Estado palestino en la actualidad. Israel se opone a la creación de un Estado palestino, otros países sí lo apoyan. Ese conflicto internacional en donde el uso de la fuerza, pues desafortunadamente sigue estando presente, pero a su vez encontramos los diversos matices que tiene y sobre todo cómo al fin y al cabo en la población civil, sea israelita o sea palestina o sea árabe, pues resultan ser los directamente afectados. ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? ¿Está todo claro? Sí, licenciado, está todo claro. Les pregunto a ustedes, ya que vieron ustedes el temita de Israel, se preguntaron ustedes por qué. Se preguntaron ustedes por qué no existe un Estado palestino. Sobre un tema que investigaron. Perdone, a pesar de que, siéndole muy sincero, no me pregunté exactamente en el momento de mi investigación por qué no existía un Estado palestino. O sea, en base a lo mismo sí me puedo imaginar unas cuantas razones por las que no se ha podido llegar a dar. Y compártanos ustedes qué tienen en su mente. Primero porque mayor fuerza de Palestina sería un problema para Israel, por lo que Israel en cierto tipo pondría trabas para la creación de él. Por el problema que tuvieron hace mucho tiempo Palestina cuando firmó ahorita perdone, no recuerdo el nombre del dirigente palestino que entregó ciertas tierras con el gobierno de Israel. Yasser Arafat, dice usted. Muchas gracias, licenciado. Que después... ¿Perdone? Sí, le escucho. Que después resultó en
en conflictos en el futuro y que le dio al grupo terrorista Hamas más fuerza entre la población, que es uno de los actuales problemas que, a mi juicio, muy personalmente a mi juicio, es lo que les dio tanta aceptación popular entre la población, a pesar de que son un grupo terrorista, porque son los que encuentran, o sea, que los defienden cuando Israel hace cierto tipo de ataques o en la intervención de tierras que tiene. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? Ya que es un tema que ustedes pues, lo manejan, ¿no? O sea, en el sentido, acaban de entregar un trabajo, están entregando un trabajo que tiene que ver con el tema. Entonces, sí, Teodoro. Muy buenas tardes, licenciado. Fíjese que respecto al tema, también encontramos que Palestina no ha sido declarado como una nación, un estado independiente, porque pide que que Jerusalén Este sea la capital de Palestina a la hora de ser declarado un estado, pero Israel no quiere así. Y también Palestina pide que todas las tierras que fueron ocupadas después de 1948 por Israel sean devueltas a Palestina para que así haya una división equitativa. Y desde su perspectiva, ¿cuál es la solución? Desde mi perspectiva, licenciado, conforme fui investigando todo eso, por la forma en que se narra de las historias y todo eso, que lo que es Jerusalén Este siempre ha pertenecido a lo que es lo que le llaman Israel en aquellos tiempos. Entonces, para mí, desde mi perspectiva, para una solución sería que Israel se quede con lo que es Jerusalén del Este y que le deje lo que es la parte de Cisjordania a Palestina. Eso sería mi perspectiva. Pero Israel no quiere porque esta es una frontera, es un lugar donde tienen mejor economía. Por eso fue que Israel invadió hasta esa parte. Perdón, sí, es un tema bien escabroso, bien escabroso. El problema, y yo les pongo, este segundo año que yo pongo esa misma investigación, porque en la esencia del problema de la Tierra Santa, como le llamamos algunos, es el centro de la religión monoteísta en el mundo. Y que no es un problema solo étnico, no es un problema solo político, es un problema religioso. En Israel, en Jerusalén, está el Muro de los Lamentos. Se encuentra la mezquita de Al-Aqsa o de Omar, no me recuerdo ahorita, es Al-Aqsa Omar. Y se encuentra obviamente el Calvario. Encontramos los lugares santos del cristianismo, o sea, Jerusalén es el nudo de las tres grandes religiones monoteístas del mundo: el cristianismo, el islamismo, aunque no es su centro, pero sí es un lugar importante porque sabemos que la Meca y Medina son los lugares más importantes de los musulmanes, pero tienen un lugar importante ellos ahí. Y pues el judaísmo, ¿no? Que tiene su sede la tierra de los patriarcas, del rey David, y pues todo lo que nos narra la Biblia en este caso, y que tiene una influencia directa. No olvidemos que nosotros en Occidente tenemos una cultura judeocristiana, así lo dicen los libros. Nosotros, por ejemplo, en otros lugares del mundo, hablemos de ¿qué le digo? Para no ir tan lejos, los mismos musulmanes, ellos guardan el tiempo de una forma diferente a nosotros. Nosotros guardamos nuestro día de descanso, para no ir muy lejos y ampliarles un poco, nuestro día de descanso común, ya no hablemos del trabajo, pues sabemos que ahorita ya no es tan así, pero ¿cuál es el día de descanso común
del obrero, de nosotros los trabajadores. ¿Qué día El día descansamos? domingo, ¿Y por qué descansamos el día domingo y no descansamos el sábado? O porque el según lunes. la tradición cristiana, licenciado, se descansará el séptimo día. No, pero el séptimo día es sábado. Pues entonces no estoy muy enterado, pero sí sé que tiene que ver con la tradición Y cristiana. tiene que ver con la tradición cristiana. Muy bien, porque el hebreo guarda el sábado, el sabbat. Pero, ¿por qué nosotros descansamos el domingo? Le hago una pregunta bien sencilla. Desde que nacemos nos acostumbramos que el domingo nuestros papás están en la casa, salimos, que nos llevan al cine, vamos creciendo y decimos, el domingo que descanse, el domingo que descanse. Algunos pues descansan sábado y domingo, otros solo domingo. Obviamente las jornadas laborales, la vida moderna ha ido cambiando eso, pero sigue sosteniéndose el domingo como el principal día de descanso. ¿Alguien me da la razón? ¿Por qué esto es así en nuestra cultura? Según la religión católica es porque el domingo es el día del Señor, el día que resucitó Jesucristo. Exacto, así es. La Biblia cristiana narra que Jesús resucitó el primer día de la semana, y el primer día de la semana no es el lunes, es el domingo. Entonces, imagínense el impacto de la tradición y la religión en nuestra vida actual. Nosotros más, en Semana Santa descansamos, y usted puede ser ateo, Señor, usted descansa, y en Semana Santa, y le decimos la Semana Santa, la Semana Mayor, el Jueves Santo, el Viernes Santo. Es el permeo y cómo la tradición y la religión moldea la vida misma de nuestra sociedad. Y eso no es solamente en Guatemala, sabemos que toda Latinoamérica y parte de Europa es lo mismo. Entonces, ¿pero dónde tiene ese asiento? Y para eso es cuando estudiamos la historia, vemos, por ejemplo, las cruzadas, donde en un tiempo donde los árabes tuvieron el control de Palestina o de Israel, como quieran ustedes llamarle, que tuvo control. Entonces los reyes católicos organizaron cruzadas para recuperar los lugares sagrados, los lugares santos para el cristianismo. Y ese conflicto continúa al día de hoy, pero continúa de un matiz diferente. Continúa de un matiz muy, muy diferente. Desafortunadamente, estos principios, y ahora sí contextualizo una vez más lo que estamos estudiando, la solución de esos conflictos, hay conflictos que son tan profundos, llamémoslo de esa manera, llegan tan profundo a la mente y al corazón, que no es solamente una situación de posesión de tierra, sino lo que significa esa tierra para esa persona. Para no ir muy lejos, pues aquí nomás en Guatemala, ¿verdad? Usted llega a lugares, no sé si ustedes lo saben, pero por ejemplo, hay lugares, y les voy a contar esto, por ejemplo, yo trabajé muchos años con una entidad bancaria del área externa, y les pongo este ejemplo. Una persona le debía a la entidad bancaria y derechos de posesión, o sea, sin finca, folio y libro. Pero esta entidad le dio un préstamo sobre ese derecho, sobre esa porción de tierra en Sololá. Sin embargo, no pagó. Se llevó todo el proceso, pero cuando se trató de tomar posesión de esa tierra, la comunidad lo evitó, indicando que ellos no iban a permitir que personas ajenas a su comunidad pudieran tener acceso a una tierra que le pertenece desde sus ancestros. Sin ir muy lejos, la ley de Guatemala, la ley que nos dice, la ley del organismo judicial, que el imperio de la ley se extiende a todo, no se aplicó ahí. Imagínense, y aquí cerca, aquí nomás. Ahora tomemos en cuenta ese conflicto magnificado. ¿Cómo resolverlo? Para eso se necesitaría un verdadero desarrollo
político y psicológico de la población como tal. Porque los líderes, por ejemplo, en el año 1990, no me recuerdo si fue 95, 96, fueron los acuerdos de Camp David. Los acuerdos de Camp David son donde la OLP, a través de Yasser Arafat y el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, firmaron acuerdos para crear la autoridad palestina, donde se estaba tratando de poner fin a este conflicto. ¿Cuál fue el resultado? Rabin fue asesinado tiempo después por un extremista judío. Yasser Arafat, pues aunque su nombre quedó preservado, un compañero mencionaba por ahí, líder de la OLP, pero jamás tomó el lugar como ya no una entidad de paz, sino como una entidad terrorista. Y sigue el conflicto. Y seguirá el conflicto hasta que realmente estos principios que nosotros acotamos y que estudiamos puedan llegar a ser una realidad para la mente, no solo de los líderes, porque miren, los líderes pueden guiar, pero hay momentos donde, como le llaman, cuando se levanta la intifada, que es la intifada palestina, hay imágenes muy representativas, niños tirando bombas al ejército, por ejemplo. Y esto es muy romántico para aquellos que defienden y hablan de Israel como una entidad terrorista, una entidad genocida, pero hay mucha tela que cortar en esta situación. Se dice que una vez se le criticó y había muchos mensajes en contra del primer ministro judío, se me va el nombre ahorita del primer ministro hebreo. Él decía, cuando ustedes aprendan a amar a sus hijos como nosotros amamos a los míos, a los nuestros, nosotros vamos a poder ponernos en paz. Así como nosotros protegemos a nuestros niños judíos, ustedes deberían de proteger a los niños palestinos o árabes, ¿verdad? Entonces es un tema bien apasionante, de hecho, tan apasionante que si la misma persona, nosotros no guardamos las debidas distancias, terminamos discutiendo. ¿Por qué? Porque es un tema que tiene muchas aristas. Y bueno, yo no he comenzado a leer sus trabajos, espero encontrar bonito. Alguien por ahí decía que tenía 6 ítems con 6 páginas, no había investigado nada, definitivamente. Yo el año pasado recibí trabajos, yo pedí el año pasado solo 25 y la mayoría me entregó de 35, 40 y 50 páginas. El mismo trabajo que ustedes, yo les estoy dejando. Pero bueno, ¿estamos claros hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ahí estamos. Bueno, vamos a llegar hasta aquí hoy. Les voy a dar descanso para que los que no han subido su trabajo lo suban. Y por favor, jóvenes, si pueden poner ahí, bueno, yo ayer puse el mensaje de que no voy a revisar los trabajos que estén en PDF, recalcarlo, todavía tenemos el día de mañana para poder hacerlo, entonces por favor no quiero atraso, no quiero tener que dejar a nadie, pero voy a cumplir esa directriz tal y cual se las he dado. ¿Estamos de acuerdo? Mañana a las 7 de la noche estará su examen ya subido. Yo voy a estar al tanto, ¿verdad? De esta situación. A un conveniente lo suben al chat, yo lo resuelvo y va a estar abierto hasta las 9 de la noche por la solicitud de algunos compañeros de que, pues, por el trabajo. ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta con relación al examen y lo que hemos hablado? Sí, Mónica. Lick, una pregunta. ¿El examen viene hasta lo que vimos hoy? No, lo que vimos la semana pasada. Mire, el examen es sencillo, 5 preguntas, porque la mayor carga de la calificación está en el trabajo. Ok, perfecto. Muchas gracias, Lick. Ok. Licenciado, disculpe, una molestia. El examen de mañana va a ser como el de la vez pasada, que teníamos que imprimir el examen y responderlo a mano. No, viene en formulario.
Ok, gracias, licenciado. Viene como comúnmente, como tendría que haber sido el primero, ¿no? Muy amable, gracias. Ok. ¿No hay otra pregunta, jóvenes? Sí, Mónica. Voy a hacerle una pregunta al viejo. Buenas noches, licenciado. ¿Quién le va a hacer una pregunta al viejo, perdón? Licenciado, una preguntita. Buenas noches. ¿A qué hora va a ser el examen? Sí, ahorita le respondo. ¿Quién dijo Gracias, esto, licenciado, muy jóvenes? amable. Perdón. ¿Ustedes lo oyeron, no? Jóvenes. Sí, lo escuchamos. Qué pena. Sí, licenciado. Miren pues, jóvenes, miren pues. Ustedes ya están en el último año de su carrera. Y el respeto es esencial en la vida del profesional. El que no respeta, por muy pilas que sea, por muy lo que sea, pues va a tener muchos problemas. Y sobre eso no tiene la moral y el valor de decir yo fui, es peor. Entonces son cosas que no se deben. Y yo los he tratado a ustedes con respeto siempre. En ningún momento yo les he faltado el respeto como para que se den este tipo de situaciones. Perdón, compañera, miren pues, el examen estará habilitado de 7 a 9. En atención, yo lo tenía de 7 a 8, pero un compañero por ahí nos dijo que sale tarde de su trabajo, entonces pues me imagino el transporte y todo, entonces lo vamos a habilitar de 7 a 9. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Gracias. Okay. Está bueno. Sí, entendido, licenciado. Va, perfecto pues. Muchísimas gracias, licenciado. No tenga pena. Feliz noche. Cualquier cosa, ahí escriben en el chat, yo voy a estar al tanto de todo para no tener atraso ni inconveniente como la última vez. ¿Oyeron? Licenciado, solo una preguntita. Dígame. Con lo yo entré tarde, perdón, pero vi que estamos llenando los datos ahí, solo hay que llenarlos. Sí, por favor, porque cabal eso les decía de que ahí ahí 150, me decía mi auxiliar, son más de 200 alumnos y necesito que me apoyen con eso para la cuestión de las notas. Yo sé que estoy un poco atrasado, pero ¿saben cuál es el clavo? De que yo, como no se hizo el examen en la fecha, sino ya casi 10, 12 días después, entonces eso obviamente me atrasó, ¿me explico? Ok, muchísimas gracias, licenciado. Muy bien. Ahí estamos pues, jóvenes, les deseo una feliz noche y nos vemos mañana en el examen. Obviamente ustedes entran como se ha hecho comúnmente y se hace el formulario y se llena ahí de acuerdo con el sistema de clase. ¿Oyeron? Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche.